Que Dios bendiga de una forma especial a los hermanos que nos escuchan por medio de este canal y a los amigos también, de una forma especial. Mi nombre es David Batista, venimos con una nueva entrega. No venimos a denunciar ahora mismo porque es bíblico denunciar cuando la gente está trayendo herejía, trayendo cosas que la Biblia no enseña. Venimos ahora con un estudio bíblico, gloria al Señor, bajo el tema los dones y los ministerios no nos garantizan salvación. Hay gente que están fundamentados en los dones. Usted ve gente haciendo, grabando en cámara a las personas que son libertadas por de los demonios, se sienten muy regocijados. Usted lo ve con pelá caliente, con moda del mundo, y Dios lo sigue usando. Y nos daremos cuenta que eso no te garantiza salvación ni a ti ni a mí. Nos garantiza salvación que guardemos su palabra, que tengamos el fruto del Espíritu Santo. Y nos daremos cuenta que a la luz de la palabra hubieron gente que se perdieron. Oiga, hubieron gente que se perdieron teniendo dones. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios que Dios da. Dice que Dios subiendo a lo alto tomó dones, Dios a los hombres, para que habitase entre su pueblo, aún entre los rebeldes. Entonces, ¿qué es el ministerio? Es cuando el don se pone a funcionar. Hay gente que tiene el don enterrado que Dios le ha dado. Y los dones para que lo pongamos en función. No estamos hablando despectivamente de los dones, porque hay que procurarlo, porque el don dice quién es Dios. El don manifiesta el poder de Dios. Pero el fruto del Espíritu manifiesta que somos hijos de Dios. Son dos cosas muy diferentes y gente está confundida. No, Dios no puede obrar en una persona que esté mal, que esté desordenada. Sí. Los dones son irrevocables, nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra. Usted se va a dar cuenta que a la luz de la palabra hubieron gente que Dios lo usó estando en desobediencia. Y hubieron de ellos que se perdieron. Y hubieron de ellos que se humillaron. Y alcanzaron misericordia. Una cosa es el Espíritu de Dios morar en ti. Y otra cosa es que Dios te use. Viene la visitación de Dios, te usa como canal para hacer milagros, hacer sanidades, vengan alma a los pies de Cristo. Pero eso no quiere dejar dicho que el Espíritu de Dios está viviendo en esa persona. Me refiero cuando una persona está desordenada, cuando una persona está en amistad con el mundo. Porque hay gente con pelá caliente, amado, aquí, con moda del mundo, mujeres pintadas como Jezabel, que eso lo usan los demonios y la mestresa. Y son pastoras, tienen ministerio, son mujeres fuertes en ministerio, que Dios le ha dado un ministerio de liberación, de visión. Y ellas creen que se van a salvar por eso. Y nos daremos cuenta a la luz de la palabra que hubieron gente que se perdieron. Y el mismo Jesús también habla claramente de que hay gente que se van a perder profetizando y echando fuera demonios. Y hablando en lengua. O sea, la palabra de Dios es clara y es precisa, amado. En Dios no hay confusión. Ahora bien, Dios dice la Biblia que Dios dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que le dio los 5 talentos lo multiplicó, el que le dio 2 también y fueron salvos. Dice, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Le dijo, vengan, entra al gozo de su Señor. El que tenía un solo talento lo enterró y se perdió. No se confunda, porque usted se puede perder con los dones. Lo que pasa es que eso que pusieron a funcionar los dones, lo pusieron a funcionar legítimamente. ¿Cómo así legítimamente? Que tenían el fruto del Espíritu y tenían los dones también. ¿Cómo así? El Espíritu de Dios moraba en ellos, porque una persona puede estar ministrando y puede tener dones y el fruto del Espíritu no está en él y el Espíritu de Dios no morar en ellos. Y nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra. Gloria al Señor. Entonces, cuando una persona ejerce los ministerios, ejerce los dones y no obedece a la palabra, porque usted puede ejercer los ministerios y no obedecer a la palabra, como hay muchos que tienen el mundo dentro de la iglesia, están en apostasía, en amistad con el mundo, todas las tradiciones del mundo las guardan. Y son gente que Dios lo usa y usted se sorprende y cualquiera dice, wow, y por eso como que están confundidos y dice, wow, pero mira, Dios lo usa como Él dice, no es como dice la palabra, simplemente Dios lo usa como canal. Pablo dijo que de haber enseñado a muchos y traerlo a la salvación, después venir era ser eliminado. Y Cristo dijo, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, echamos fuera demonios, hicimos milagros y sanidades. El Señor le dirá, apartado de mí, nunca os conocí hacedores de maldad. Vamos a ministrar bajo el tema, los dones y los ministerios no nos garantizan salvación. Los dones y los ministerios no te garantizan salvación. El don es un regalo de Dios. El don dice quién es Dios. El poder de Dios manifiesta el poder de Dios. Pero el fruto del Espíritu manifiesta de que somos hijos de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y hay mucha gente confundida aquí, evangelistas y hasta pastores confundidos con esto. Gloria al Señor. Entonces, vamos, gloria a Jesús.
a leer 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al don que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Amén. Vamos a ministrar la palabra conforme a la palabra del Señor. El don es un regalo de Dios. El ministerio, cuando usted lo pone a funcionar, y ministerio tiene que ver con servicio. Amén. Es un servicio que usted está dando. O sea, no es para que ustedes le sirvan. Por eso Jesús dice que Él vino a servir, no para ser servido. Nosotros estamos para servir, no para ser servido. Y hay gente predicando evangelio de prosperidad, diciendo pacta con Dios, que si tú no dale tanto, que Dios te va a dar tanto, o eso es mayor que el sacrificio de Cristo. Y para ser sano también, gente que andan ahí, que tienen don, usted lo ve haciendo like y cobrando por liberación, que el Señor reprende esos demonios, pues son uno con el diablo, usando el don de Dios para beneficiarse de ellos. Pero Dios me ha ministrado que muchos de ellos, los demonios, lo van a avergonzar. Lo van a avergonzar. Porque Sansón tenía ese relajito también de estar hablando mentiras. Lo vamos a ver. Y Dios se apartó de él definitivamente. Amén. Entonces hay gente que están negociando con los dones. Negociando con el don que Dios le dio. Aquí no se negocia con el don de Dios. Da de gracia lo que de gracia recibiste. La salvación es por fe. Los milagros es por fe, es por gracia, porque por gracia soy salvo. Cristo exigía fe cuando estaba en la tierra. ¿Tú crees que te puedo sanar? Sí, yo creo. Según tú creíste, así será hecho. Es la fe lo que vale aquí. Aquí tú no estás que voy a pactar con Dios, que yo le voy a dar esto, le voy a dar aquello, que si yo no doy, el Señor reprenda a manipuladores, ladrones que hay aquí adentro y delincuentes. Y mucha gente siguiendo su becerro de oro. Y no la palabra, que uno habla por la palabra. Entonces hay muchos de ellos que contradicen la palabra y dicen que no, que el recasamiento, que eso no es pecado, que Dios, oye, eso es terrible. Y muchísimas cosas que Dios condena. Entonces ellos dicen que no, que son enemigos de Dios. Tienen el espíritu de Judas. Judas tenía don y lo salvó, y se salvó. No se salvó. Vamos a ministrar bajo ese tema. Los dones y los ministerios no nos pueden garantizar salvación. No nos garantizan salvación. Son importantes. Hay que pedirlo. Una iglesia sin ministerio no progresa, no prospera. Tenemos que tener el fruto del Espíritu y los ministerios. No dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero con los ministerios, los dones y los ministerios nos podemos perder si nosotros no obedecemos la palabra. Porque hay gente que tiene dones y ministerios pero no obedecen la palabra. Y aunque usted vea que Dios lo use y echen fuera demonios, no quiere dejar dicho que el Espíritu de Dios mora en ellos. Eso no quiere dejar dicho eso. El Espíritu de Dios mora en nosotros cuando obedecemos su palabra. Vamos a 1 de Corintios capítulo 13, verso 1. Dice, gloria al Señor. Si yo hablase lengua humana y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me vale. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías acabarán y cesarán la lengua y la ciencia acabará. Y dice que hasta ahora quedan la esperanza, la fe y el amor, y el mayor de esto es el amor. El amor es que nos lleva al cielo. Yo hice una vez, una pastora estaba diciendo que el don, una pastora estaba diciendo que el don es, que el amor es un don, y el amor no es un don, el amor es un mandamiento y un fruto del Espíritu. Está en mi canal, yo hice ese video. El amor es un mandamiento y un fruto del Espíritu. Cuando tenemos el amor de Dios, entonces Dios mora en nosotros. El que ama al Señor guarda su palabra. Y entonces Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El Dios Trino mora en nosotros. Y ahí es que alcanzamos la salvación. Cuando tenemos el amor de Dios, guardamos su palabra. Y si tenemos el amor de Dios, tenemos que permanecer en ese amor. Porque hay gente que han tenido el amor de Dios, pero no han permanecido. Porque están haciendo lo que ellos les da la gana y haciendo según a ellos les parece. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que aunque tengan, el apóstol Pablo está diciendo que aunque tenga todo don de ciencia, de profecía, todos los dones, todos los misterios se han revelado, si no tiene amor no tengo nada. Y hay gente que tienen muchísimos dones pero no tienen amor, no aman las almas, no le dicen la verdad, teniendo el conocimiento. Entonces el que tiene el amor de Dios todo lo sufre, lo soporta,
Sufre la apostasía, lo que se está predicando, la gente que están predicando en contra de la palabra, gente que están cobrando por liberación. ¿Cuánto Dios te quitó a ti? Gente que están predicando por dinero. ¿Cuánto Dios te quitó a ti para libertarte? Cuando Cristo dijo, da de gracia lo que de gracia recibiste. Dios va a tocar gente para que te den una ofrenda y para que te bendigan, pero no porque tú estés cobrando y que te hay que darte tanto. Son gente endiablado, endemoniado, que hace tiempo que tienen el espíritu de Judas. Traicionero, después que Dios lo limpia y lo trae a redil, hoy en día le pagan a Dios de esa manera. Por eso que usted ve que están muriendo en el altar pastor y muriendo gente, pastores en los altares. Pues Dios me administró a mí, lo he predicado, que van a morir gente en los altares, en accidentes, de infarto, y yo lo estoy viendo. Están muriendo a sí mismos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque los pastores son los que están dejando pasar el pecado, la impiedad dentro de la iglesia. Recuerde que la Biblia dice que el juicio comienza por casa. Si el juicio comienza por casa, ¿a dónde iría a parar el pecador y el impío? Primera de Pedro 4, 17 y 18. Y en Ezequiel 9 dice, los verdugos entraron y le dijeron, y pasó el varón con el tintero que representa el Espíritu, representa a Cristo, y le puso una marca a lo que gimen, que eso significa el sello del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice, empieza por mi santuario y empieza por los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores, evangelistas, maestros. Están permitiendo el pecado, que tienen ministerio y tienen dones. Le dije que el don dice, manifiesta el poder de Dios, pero el fruto del Espíritu dice que somos hijos de Dios. Seguimos con este estudio. Son dos cosas muy diferentes. Y usted se puede perder teniendo los dones. Si usted ministra los dones legítimamente, obedeciendo la palabra y ministrando los dones, los ministerios, como en el orden bíblico, y guardando la palabra, usted es salvo. Porque eso fue el que tenía 5 talentos, el que tenía 2, se salvaron por eso. No se salvaron nada más porque tenían los dones, porque con los dones se pueden perder. Hay que tener el fruto del Espíritu Santo. Y el amor es un mandamiento y un fruto del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y cuando tenemos eso, entonces tenemos la plenitud de Dios. Entonces tenemos salvación, vida eterna. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Y hay gente que tienen don y ministerio y se airan de cualquier cosa y le sale el viejo hombre. Porque por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra, no son los dones, cuando la recibimos y la ponemos por obra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Estaba en introducción. Se dará cuenta que gente se perdieron con dones. Aquí en la palabra del Señor. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautividad a la cautividad y dio dones a los hombres. Oiga, Jesucristo, después que resucitó, dio dones a los hombres. Dice aquí, Salmo 68:18, fue profetizado en Salmo, subiste a lo alto. Salmo 68:18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Y también para los rebeldes. ¿Se está dando cuenta? Que los dones son irrevocables. Romanos 11:29. Aunque la gente dice, eso era para ir a Israel. También abarca también. Eso abarca también para los ministerios y los dones. Gloria al Señor. Dice que también para los rebeldes. En un rebelde Dios no habita, pero Dios le deposita dones. Y hay muchos rebeldes dentro del pueblo. Gente en fornicación, en adulterio. Como Dios me dijo que iba a sacar el solingote mucho antes de salir el caso. Que salió hace mucho de la misionera que anda ahí, que estafó, que robó, que salieron los bauchos, que salió todo. Y la gente le cree más a ellos que a la palabra de Dios. Gente que deberían de estar sentados. Gloria al Señor. Y pedir misericordia y arrepentirse al Señor. Note bien que Dios le dio dones a los hombres. Usted ve esos cantantes, esos artistas del mundo que cantan para el mundo. ¿Quién le dio ese don? ¿Fue el diablo o fue Dios? Fue Dios que le dio ese don. Lo único que ellos lo utilizan para cantarle al mundo. Pero ese don lo da Dios. Son dones que Dios da, regalos que Dios da. Cuando vienen al evangelio, entonces cantan para Dios, porque eso se lo dio Dios. Entonces los dones no nos pueden salvar. Gloria al Señor. Y son importantes. No estamos diciendo que no son importantes. Hay que procurarlo y ejercerlo. Ejercerlo legítimamente. ¿Cómo legítimamente? Obedeciendo a la palabra. Gloria al Señor. Seguimos con este estudio. En Mateo del 14 al 29 habla de los talentos. Que a uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. Usted sabe lo que pasó ahí. Al que le dio 5 lo multiplicó.
y al que le dio 2 también lo multiplicó, y vino el Señor a rendir cuenta, cuando Él vino, porque los dones no se quitan, nada más cuando usted se muere, eso es irrevocable. Cuando Cristo viene, entonces, le pide cuenta, y el que le dio 5, lo multiplicó 10, el que le dio 2, multiplicó 2, que los talentos representan ministerio. Y el Señor le dijo, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entrar al gozo de mi Señor. El que le dio 1 lo enterró, y se perdió porque lo enterró, porque también si enterramos el ministerio, nos perdemos. Pero también si lo ejercemos, y no lo ejercemos legítimamente, obedeciendo a la palabra, también nos perdemos. Y nos vamos a dar cuenta ahora mismo. Entonces, 2 Corintios 10:5, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. No somos perfectos, pero estamos tratando de perfeccionarnos en el camino, en el temor del Señor, porque aquí no somos perfectos. Pero aquí cuando habla de perfecto es cuando no hay una tacha en usted, de que a usted no lo pueden señalar de un mal testimonio, de que usted es ladrón, de que usted coge prestado, que no paga, de que usted está fornicando, adulterando. Amén. Gloria al Señor. Y dice el apóstol Pedro que cuando hablen de nosotros sea mintiendo, y el mismo Jesús lo dijo también, y que nos gocemos cuando sea que hablen, pero que sea mintiendo. Entonces en Juan 14:15 vamos a derribar ese argumento, porque hay gente que creen que una gente Dios no lo puede usar, que una gente, si está en desobediencia, Dios no lo puede usar, y yo lo he visto, para que no caiga en blasfemia. Tienen que tener mucho cuidado para que no caigan en blasfemia. Una cosa es el don y una cosa es el fruto. El que tiene el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en él. Usted puede tener los dones, y si usted no guarda la palabra, el Espíritu de Dios no mora en usted, pero el Espíritu Santo lo visita para que usted haga una obra y se mueve el poder de Dios mediante ese don. Pero luego que se mueve, entonces el Espíritu Santo hace así, ¡pap!, se va. No se queda con usted, se queda ahí ministrando ahí y haciendo la obra porque le dio un don. Pero se va porque usted está en desobediencia. Si hay muchos de ellos, que usted lo vea estar cobrando por liberación. ¿Cuánto Dios te quitó? Da de gracia lo que de gracia recibiste. Tienen el espíritu de Judas, mi hermano. Son gente traicionero y están negociando con el don. Usted lo ve con pelá caliente. Usted lo ve hasta sin media, ministrando, oye, con moda mundana del mundo. Y ellos creen que se van a salvar porque tienen dones. Yo hice un estudio de eso. Porque tienen dones, creen que están salvos. Y aquí estamos ministrando. Los dones y los ministerios no nos garantizan salvación. Es la obediencia a la palabra. Gloria al Señor. Entonces, en Juan 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que ama a Dios, el que guarda el mandamiento. Y luego dice, en el verso 21, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Oiga, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, es el que me ama. ¿Cuál mandamiento? La palabra de Dios. Es el que me ama. Y el que me ama, escuche, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Porque él no tiene relación con el mundo. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es el que guarda la palabra. ¿Te das cuenta? Que no es el que tiene el don, nada más. El que tiene los dones y los ministerios. Ahora, usted tiene los dones, tiene los ministerios, los dones, los ministerios, que el ministerio cuando usted lo pone a funcionar, el don, entonces, y si usted guarda la palabra, entonces el Espíritu de Dios mora en usted. Pero usted puede tener los dones y no obedecer a la palabra, porque no hemos dado cuenta de eso. A mí que yo lo he visto eso. Yo vi un muchacho en desobediencia terrible, amado, con un don de evangelismo terrible, y Dios lo usó terriblemente donde él fue. Si yo no había tenido el conocimiento, yo me frustro y hasta el mundo me había ido. Pero ya yo tenía el conocimiento, gloria al Señor, y Dios lo usó terriblemente. Y con un mal testimonio terrible. Y ahí me contó un pastor de un evangelista que llamaba a la gente con nombre y apellido, que nunca había ido por ahí, el poder de Dios manifestándose. Y lo llamó otro pastor, le dijo, ese muchacho está en adulterio. Adulteró, estaba en una cabaña con una muchacha. ¿Se está dando cuenta? Y nos vamos a dar cuenta aquí de que una gente estando mal, Dios puede usarlo, porque el propósito de Dios es, pero llega un tiempo en el cual Dios se aparta, entonces ahí se es triste, se aparta el don no se aparta el mover de Dios, entonces le llega la muerte, entonces ahí se es triste, puede perderse. Gloria al Señor. Entonces, yo he visto eso, amado, es para que no blasfeme, para que tenga cuidado, porque es que los dones son irrevocables. Entonces aquí dice que el que me ama, mi palabra guardará. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré, y mi Padre vendrá a él, y le haremos morada en él. No dice, el que tiene
los dones. El que tiene el don de profeta, de evangelista, de maestro, de apóstol, que ya no hay apóstol, que el último apóstol era Pablo. No dice el que tiene el don los dones de profeta, de ministerio de profecía, de sanidad, de evangelista, de milagro. Vendremos a él. El que tiene esos dones, vendremos a él y haremos morada en él. No. El que me ama y guarda mi mandamiento, su palabra, mi Padre y yo le amaremos y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Te estás dando cuenta? Estamos hablando conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué hoy están obedeciendo su becerro de oro? Gente que porque Dios lo usa, ya ellos pueden hablar y decir lo que le venga en gana y manipular la palabra como le están haciendo, manipulando la palabra. Ve ahí el video de Juan Carlos Harrigan, donde él dice, salió en estos días diciendo que nosotros hemos manipulado la palabra. Él mismo se responsabiliza y salen los videos donde gente lo han hecho, donde salen los videos donde hablan de él. Y ven el video ahí donde después él sale diciendo como que se arrepiente. Ahora hay que hacer un arrepentimiento verdadero, porque yo tuve una visión y le hice un video y mucha gente me quisieron comer, como que yo estoy buscando fama. Dios me reveló de él que está mal. Gloria al Señor. Entonces aquí no es lo que diga Juan Carlos Harrigan, aquí no es lo que diga Yesenia Ten, aquí no es lo que digan los liberales, los mundanos, aquí es lo que diga Jesús. Yesenia Ten dijo que no, que Dios le dijo que ella tenía que casarse de nuevo con su marido en vida. Y en Marcos capítulo 10, 11 y 12 dice la Biblia, el mismo Jesús, que si el hombre abandona a su mujer y se casa con otro es adúltero, pero si la mujer abandona a su esposo y se casa con otro es adúltera. Entonces ¿a quién es que le vamos a creer? Sigue poniendo tu vista en los hombres, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigue poniendo tu vista en tu becerro y no te arrepientas. Gloria al Señor. Y no pongas los ojos en Jesús, que te va a perder junto con ellos. No queremos que ninguno de ellos se pierdan. Ellos están a tiempo de arrepentirse. Gloria al Señor, y de volverse a reivindicar en el Señor, porque el propósito de Dios no es ese, ni tampoco queremos eso. Pero yo no vivo denunciando a cada rato, pero a veces Dios me pone. Porque hay un pueblo que está ciego y hay hermanitos que vienen nuevos al evangelio. Ahí hay un tal Jonathan Mesa que yo tuve que hacerle un video diciendo que el Espíritu Santo es una mujer. Entonces los hermanitos que vienen nuevos y cogen esa doctrina, se pierden ahí mismo, se ponen la horca. Porque Jesús lo dice, toda blasfemia es perdonada, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será jamás perdonado. Toda blasfemia de los hombres generaliza para todo, le es perdonada, aún incluso si hablasen de mí, dice Jesús, o que hablasen de él o del Padre, o cual blasfemia que sea, pero contra el Espíritu no tiene perdón jamás. Y esto están diciendo que el Espíritu Santo es una mujer. Entonces, amado, entonces por eso estoy haciendo este video, este estudio, para que la gente hay muchos hermanitos que están aquí dentro que no tienen el conocimiento. No es que por eso yo tengo más conocimiento que nadie, no, amado. Por su gracia, el poco de conocimiento que Dios me ha dado lo estoy transmitiendo. Aquí nadie nada, aquí el fuerte es Jesucristo. Y si Dios me da un poquito de conocimiento, tengo que expandirlo para los demás hermanos, amén, porque esto no es mío, esto hay que ponerlo en función, legítimamente, en obediencia, administrando tal y como está en la palabra, amén. Gloria a Jesús. Dice que el que tiene mi mandamiento es el que me ama. Entonces en Mateo 13, del 3 al 8 dice que el sembrador salió a sembrar, una cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. La que cayó junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, vinieron las aves, se la comieron, que son los demonios, le roban la palabra. La que cayó en la piedra, creció por un tiempo, pero no dio fruto porque no profundizó. Cuando vino el sol, la quemó, se quemó y se marchitó. ¿Qué significa el sol? La prueba. Cuando viene la prueba, se marchitan, no perseveran. La que cayó en espino, el afán y la ansiedad. El espino la ahogó. ¿Qué significa el espino? Ahogan la palabra en la persona, que la oyen gozosamente, duran un tiempo perseverando, pero la ansiedad y el afán por tener dinero, por tener posición, estatus, se olvidan de que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, ahogan la palabra y se mueren espiritualmente. Pero la que cayó en buena tierra, escuche, Mateo 13, del 3 al 8, pero parte cayó en buena tierra, que somos nosotros, que somos los que han dado fruto y los que han permanecido en la verdad del Señor. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. ¿Qué representa la semilla? La palabra de Dios. Y cuando cae en buena tierra y da fruto, son porque la ponen por obra. Y Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra, el que tiene mi mandamiento, y el que me ama guardará mi palabra, y será amado por mi Padre, y yo le amaré, y vendremos a él y haremos morada en él. No dice haremos morada en el que tiene el don de profeta, de evangelista, no, o que tiene diferentes dones o ministerios, no.
en el que guarda mi palabra. Porque estamos en introducción y se dará cuenta que hubo gente que se perdieron con dones, gloria al Señor, teniendo dones y ministerio. Amén. Juan 14, 16, primera de Juan 4, 16. Nosotros hermanos, conocido y creído en el amor de Dios, hemos conocido y creído en el amor de Dios, en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor es el que guarda la palabra, el que guarda el mandamiento. El que me ama guardará mi palabra. El apóstol Pablo dice que el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Y el que no guarda la palabra de Dios y está aquí adentro y está haciendo de espera de tropiezo, no ministrando conforme a la palabra, es un anatema. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es el Señor que lo dice, palabra de Dios. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la simiente de Cristo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay gente con dones, con grandes ministerios y tienen odio a su hermano. Odian a su hermano, no aman a su hermano, tienen rencor, raíces de amargura, lingote, como acá han guardado, gloria al Señor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, no en que tengamos don y tengamos ministerio. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No estamos hablando despectivamente de los dones, para que no vaya a malinterpretar, porque los dones hay que ejercerlo y es doctrina del Señor, y hay que procurarlo. Pero hay que tener el fruto del Espíritu, no dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego. Y arde y arden. Si permanecéis en mi palabra, permaneced en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, que el que permanece en la palabra es el que es salvo, no el que permanece en los dones, porque hay gente que permanece en los ministerios y en los dones, pero no en la palabra, están divorciados de la palabra, predican lo que le conviene. Y el que ama a Dios, el que tiene el fruto del Espíritu, porque tiene el amor de Dios. Vamos a ver Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Te das cuenta? No hay ley de maldición para los que tienen el fruto del Espíritu. Y yo hice un estudio bíblico que el amor es un mandamiento y un fruto del Espíritu Santo. Que cuando amamos a Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. Como Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra, será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada en él. El que guarda mi palabra, dice Jesús. Lucas 16. El que de vosotros oye, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, escuche palabra del Señor, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus, se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, porque usted puede echar fuera demonios y su nombre no está escrito en el libro de la vida. Usted puede tener muchos dones y su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Usted está inscrito en el libro de la vida cuando usted obedece la palabra, cuando tiene el amor de Dios. Por eso leí 1 Corintios 13. Creo que ahí fue que empezamos. Que dice que si tuviese don, profecía, toda ciencia, todo don, todo ministerio, y no tengo amor, nada soy. O sea que tú puedes tener todo eso, y si no tienes el amor de Dios, de nada te vale. Gloria al Señor. Vuelvo y repito, hay que tener los dones, hay que hacer hincapié en los dones, los ministerios, pero sobre todo en el fruto del Espíritu, en guardar la palabra, sobre todo en primer lugar. Amén. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
es con misericordia que hay que corregir el pecado, diciéndole a la gente que se vuelvan a Dios y no creyendo en los protagonistas del evangelio, porque podemos fallar, podemos pecar, se nos puede entrar un espíritu de error. A Dios que nos libre, pero por eso es que cuando uno va a hacer amonestación tiene que hacerla con misericordia. Moisés y Aarón y María, ¿qué pasó? Eran profetas y tenían dones. Éxodo 17, del 1 al 4, dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Dice aquí, en Éxodo dice que María murió. María murió, no entró a la tierra prometida porque pecó también contra Dios, murmuró contra el profeta. Moisés no entró a la tierra prometida, ni Aarón tampoco, y tenían dones. Y el Señor me ministra que eso es tipología de muchos que tienen dones, tienen don de profecía, de evangelista, de pastor, y se van a perder, no van a entrar a la tierra prometida. Aarón, Moisés y María, ellos se salvaron, pero no entraron a la tierra prometida. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y los ancianos de Israel, y Jehová le dijo, pasa adelante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano una vara con que golpeaste al río. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horé, y golpeará la peña y saldrán de ellas agua y beberá del pueblo. Oiga, que Moisés no se perdió porque golpeó, fue porque no glorificó a Dios, porque Dios lo mandó a golpearla. Golpeará la peña y saldrán de ellas agua. La peña representa a Cristo y el agua representa el Espíritu de Dios. Y Jehová estaba encima de la peña. Ahí está la Trinidad, gloria al Señor. Jehová, la peña representa a Cristo y todos bebieron de la roca espiritual que lo guiaba. 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo y el agua representa el Espíritu de Dios. Jesús dijo que el que creyera en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, representando, queriendo dejar dicho del Espíritu Santo, que habían de recibir aquellos que habían de recibir el Espíritu Santo, porque Cristo aún no había sido glorificado. Cuando fue glorificado, entonces el Espíritu Santo lo recibieron todos aquellos que creyeron. Amén. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horé. Y golpeará la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masac Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: está pues Jehová entre nosotros, ¿no? En Número capítulo 20, verso 7. Y habló Jehová a Moisés, el mismo suceso descrito de diferente manera. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón y tus hermanos. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y sacará agua de la peña. Allí dice hablas a la peña, pero Dios le dice que la golpeara también. Pero la Biblia dice que un poquito de aquí, un poquito de allá. Y este es el mismo suceso. Aquí nada más dice que le habló, pero en Éxodo 17 dice que la golpeó. Gloria al Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a su bestia. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová con él, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña. Y le dijo: oí ahora, rebelde, hemos de hacer salir agua de la peña. No dijo Dios hará que las peñas broten agua, no. Os hemos salir agua de la peña. O sea, él y Aarón le robó la gloria al Señor. Oiga, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación. Bueno, aquí dice que la golpeó. Y bebió la congregación y sus bestias. Oiga, hay gente que está en desobediencia, robándole la gloria a Dios. Dios lo sigue usando, y Dios lo usa por amor a un pueblo que está en necesidad, gente que está en necesidad, y como ellos tienen el don, Dios lo usa, pero por eso no que se van a perder, se van a salvar si no se arrepienten. Luego Jehová llama a Moisés, los jala capítulo. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Estas es las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ello. Y partiendo de Kadesh, los hijos de Israel y toda aquella congregación vinieron al monte Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, gloria al Señor.
Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entraré en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? Un sacerdote de Jehová, pero no glorificó a Dios, le robó la gloria y no entró a la tierra prometida. Vemos también que María tampoco entró. En Éxodo 17, creo que del 1 al 4, ahí habla de que ella murió. Tampoco entró. Fueron rebeldes, ahora se salvaron. Y la tierra prometida es símbolo del reino celestial. Deuteronomio 32, 38 dice: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual sube y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste y en medio de los hijos de Israel. Verá por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Eran profetas y tenían dones. Profeta poderoso. Moisés, María era profetisa también. Y Aarón sacerdote. Y no entraron a la tierra prometida. Y Dios me dijo que así mismo le sucederá mucho, que no entrarán al reino celestial. Moisés, María y Aarón no se perdieron, pero muchos se van a perder, no van a entrar al reino celestial, y Dios lo va a seguir usando y van a seguir siendo usados por Dios, haciendo milagros, haciendo cuantas cosas. Y eso es lo que Jesús dice. En aquel día, Mateo 7:22, vendrán muchos: Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. El Señor le dirá: apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Balaán, número 23, del 1 al 35, vinieron con la dádiva. Otro que tenía don, que era profeta y era avaricioso. Y vinieron con la dádiva. Y él dijo: iré donde Jehová, a ver qué me dice. Balaam mandó a buscar a Balaán para que maldijera a los hijos de Israel. Balaam era de la tierra de Moab. Porque yo sé que quien tú maldigas será maldito, en quien tú bendijeras será bendito. Era profeta, tenía el don, pero era torcido. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con él? Fue donde Jehová y consultó a Jehová, y Jehová le respondió. ¿Y qué le dijo Jehová? No vaya con esos hombres. Y él fue y le dijo que no iba a ir con esos hombres, porque Jehová le había dicho a Balaam que no maldiga al pueblo, porque el pueblo está bendito. Entonces, el número 24:1 dice que volvían con las dádivas por segunda vez, dice. Luego vinieron por segunda vez con las dádivas. Y cuando a Balaam dio que le parecía bien a Jehová de que no se maldijera al pueblo porque era bendito, dice que no fue como la primera y la segunda vez en busca de agoreros. Bebía doble vida, era profeta, pero era divino. Porque también dice que murió, era divino. Pero también Pedro le dice que era profeta y era profeta de Dios. Porque la Biblia lo dice, que hay gente que tienen ministerio y tienen doble vida. Gente con ministerio y son adúlteros y hacen cuantas cosas que a Dios no le agradan. No fue como la primera ni la segunda vez, sino que puso sus ojos a su vista hacia los hijos de Israel y profetizó. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y profetizó y bendijo al pueblo. Gloria al Señor. Y era un profeta torcido. ¿Y cómo murió después? Murió matado a filo de espada. En Deuteronomio 23:3 dice: no entrarán amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibirte con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Te das cuenta? Que era un profeta torcido y le estaba pidiendo a Dios que maldijera al pueblo. Y Dios le dijo que no. Mas no quiso Jehová oír la petición de Balaam. Y Balaam era profeta. ¿Por qué Dios le salió al encuentro y le dijo: tu camino es perverso delante de mí? He venido a resistirte, porque tenía poder para maldecir y bendecir. El profeta de la antigüedad, ahora no, ahora estamos para bendecir. Y si un profeta maldice, lo hacen si Jehová lo manda, con palabra de Jehová. No diga así en la carne, gloria al Señor. En Josué 24, verso 9, ¿se da cuenta? Un profeta torcido. 24:9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese.
Mas yo no quise escuchar a Balaam. Por segunda vez Josué sale esto. Gloria al Señor. Josué 24:9. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de su mano. Número 31:7. Y pelearon contra Madián. Número 31, verso 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. He aquí que por consejo de Balaam, en el verso 16 de número 31, he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ya Balaam murió, pero el espíritu de Balaam está entre los muchos profetas hoy en día, y entre gente, gloria al Señor, evangelistas, maestros, que están enseñando al pueblo a fornicar. Y Dios lo usa y lo están enseñando a guardar las tradiciones del mundo, a usar la moda del mundo. Gente con pelá caliente, donde el Señor habla de lo que se rapan las sienes. Dios lo va a castigar y lo va a condenar. Y que Dios condene esas actitudes, gloria al Señor. Con cuánta cosa. Y míralo ahí, murió a filo de espada. ¿Usted está viendo? Y era un profeta, ¿era profeta o no era profeta? ¿Te estás dando cuenta que los dones y los ministerios no nos pueden salvar si no guardamos la palabra? Balaam nunca guardó la palabra. Moisés, Aarón y María se salvaron porque se humillaron, no se perdieron, pero de Balaam se perdió. Gloria al Señor. Jueces 13:21. Todas las ciudades de las llanuras y todo el reino de Seón. Jueces 13:21. Rey de los Marreos, que reinó en Esbón, el cual derrotó Moisés y a los príncipes de Madián, a Evi, Requén, Sur, Reba, príncipe de Seón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Se da cuenta? También era conocido como adivino, porque en el capítulo 24 dice que no fue como la segunda y la tercera vez a buscar agorero, sino que vino el Espíritu de Dios y profetizó, mire, con doble vida. Y vino Dios y lo usó. O sea, que Dios usa a quien Él quiera. Usó a una mula, ahora no va a usar al que es imagen y semejanza de Dios. Por eso es que es muy diferente el don. Los dones, los ministerios son muy diferentes al que tiene el fruto del Espíritu. Son dos cosas diferentes y están ligando una cosa con la otra. Y usted puede blasfemar, una gente puede estar mal y venir el Espíritu de Dios, usarlo en profecía, usarlo en liberación. Usted dice, no, ese es el diablo que tiene. Ahí usted se puede poner la horca. Téngase cuidado, tenga discernimiento. Escudriñemos la palabra para que no erremos. Amén. Entonces, segunda de Pedro 2:14 dice, gloria al Señor, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fueron gente que después que Dios los rescató, ya usted sabe, con dones y ministerios, usted ve que son adúlteros, están habituados a la codicia, son avariciosos. Han dejado el camino recto, eran gente que andaban rectamente, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era profeta, pero tenía doble vida y murió a filo de espada. Y por eso usted está viendo gente, pastores y mucha gente que van a morir de accidente y van a morir en los altares. Gente está muriendo en los altares de infarto. Y gente que van a seguir muriendo porque viven doble vida. En su mayoría, no estamos diciendo que todo el que muere de un infarto, de un accidente que se perdió, no. Pero hay de ellos que tienen doble vida. Amén. Entonces, Sansón, del verso 16, capítulo 16, verso 6, dice aquí, vamos a leerlo. Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declare en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y él respondió Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén juntos, entonces que no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes aún no estaban juntos, y ella lo ató con ellos, y ella tenía hombre acecho al aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no supo el secreto de su fuerza. Habló mentira, porque él dijo que se le debilitarían la fuerza. Mentira número 1, si lo ataran, y no fue así. El Espíritu de Dios lo respaldó. Oiga, Dios teniendo misericordia.
porque Dios no respalda la maldad, sino que Dios todavía tenía misericordia. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues ahora y te ruego que ¿qué podré hacer? ¿Cómo podrás ser atado? Él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerda nueva que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerda nueva y le ató con ella y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y rompió, oiga, más él la rompió de su brazo como un hilo. Segunda mentira. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y trata conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si te dijere 7 cuerdas, si te dijere 7 cuerdas en mi cabeza con la tela y la asegurar en la estaca, se debilitará mi fuerza y seré como uno de ellos. Y ella le dijo: ¿cómo dice yo? Y dice, y ella le aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Los filisteos. Y ella le dijo, y ella le aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Más ella, gloria al Señor, le dijo, más ella, más despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Tercera mentira. Y ella le dijo: ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándola a ella cada día con su palabra, importunándole su alma, fue reducido a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como la otra y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliese la cárcel. Así hay muchos que los demonios le han sacado los ojos. Gloria al Señor. Que se han dejado engañar, han pedido la visión. Oiga, otro más. El Espíritu de Dios vino sobre él 3 veces, aún hablando mentira. Y lo usó para librarlo. Así hay mucha gente que hablando mentira, Dios lo libra de la muerte, lo libra de muchas cosas. Pero llega un momento que Dios se aparta, llega la muerte y van rumbo a condenación al infierno. ¿Quién más? Otro, Saúl, gloria al Señor. Saúl, en 1 de Samuel 19:20, entonces Saúl se envió mensajero, oiga, para matar, envió mensajero para que trajesen a David. Oiga, para matar a David. Y dice que fue la primera y la segunda. Envió una tropa y dice que profetizaron. Iban a matar a David, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Cómo es eso? Porque Dios a quien Él quiera, ¿te está dando cuenta? Dios a quien Él quiera. ¿Cómo se explica que esta gente van a matar al ungido de Dios? Y viene el Espíritu de Dios y viene sobre ellos y Dios lo usa. Manda otra tropa para que maten a David. También viene el Espíritu de Dios sobre ellos. Manda otra tropa más. El Espíritu de Dios viene sobre ellos y profetizan. ¿Cómo se explica esto? Es que Dios a quien Él quiera. Son muy diferentes los dones y el fruto del Espíritu Santo. Entonces cuando Samuel vio eso, él mismo fue. Entonces él mismo fue a Rama. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? ¿Y dónde está Samuel y David? Y uno respondió: aquí está en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dice también Saúl entre los profetas. ¿Te das cuenta? Él iba a matar a David. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Te estás dando cuenta? Y profetizó y estaba desnudo delante de Samuel. Y el Señor me ministró que si hay mucha gente desnudo delante de Dios. Samuel representa a Dios. Es profeta de Dios y representa a Dios. Y él estaba delante de la presencia de Dios. Y estaba desnudo. Y era rey. Y fue ungido por Dios.
Y el Espíritu Santo había descendido 2 veces anteriormente sobre él. Y esta vez descendió. ¿Cómo se explica que va a matar el ungido de Dios? Y el Espíritu de Dios descendió sobre él y profetizó. Y estaba desnudo. Así hay mucha gente que están profetizando, tienen dones y están desnudos ante la presencia de Dios. Porque su camino es perverso y no obedecen la palabra de Dios, contradicen la palabra. Y es por eso que Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos, hicimos sanidad, hicimos milagros, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Te estás dando cuenta? Estamos hablando a la luz de la palabra, gente con dones y ministerios se perdieron, lo estamos viendo. Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos le dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, estos primero Simón llamado Pedro, Andrés, y dice que también estaba Judas Iscariote. Y dice claramente que a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, da de gracia lo que de gracia recibiste. A los 12 ahí estaba Judas Iscariote, que también tenía poder, autoridad para echar los demonios fuera, para hacer sanidades, para hacer milagros, aún para resucitar muertos. ¿Y qué pasó con Judas Iscariote? Se perdió. Judas Iscariote otro también. En Juan 12:4 dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero él no decía esto porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Era un ladrón y tenía ministerio y tenía don. Tenía el ministerio más poderoso, el ministerio, el don de apóstol. Hay 5 ministerios: apóstol, profeta, ya no hay más apóstol, el último es Pablo, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. En el orden eclesiástico, el rango más alto es apóstol y profeta en la iglesia del Señor. ¿Te estás dando cuenta que los dones no nos pueden salvar? Era apóstol, se salvó y Dios lo usaba como a nadie en estos tiempos quizás, y se perdió su avaricia. Mateo 7:19, usted sabe que se ahorcó, vendió por moneda de plata al Señor, por la moneda. Y hay gente que están vendiendo la palabra de Dios, vendiendo al Señor por el dinero, por la plata, vendiendo la palabra. Y le va a suceder lo mismo que a Judas. Judas se suicidó, hay muchos que se van a suicidarse y la muerte lo va a alcanzar en los altares, van a morir de infarto, van a morir de muchas formas, porque están vendiendo la palabra, están negociando con el don. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Cuando usted lee el capítulo 25, usted está viendo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en su reino. Y habla de los que tienen ministerio y tienen don y que se perdieron porque hablaban del Señor, pero no amaban al Señor ni guardaban su palabra. En Mateo 25, verso del 1 al 10, cuando usted lee, usted se da cuenta que las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite en su lámpara, las insensatas no tomaron aceite. Las insensatas tienen la palabra, tienen los dones, pero no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. La lámpara representa nosotros mismos. El aceite que está dentro de la lámpara representa el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros cuando guardamos la palabra. Como Jesús dijo, el que me ama guardará mi palabra y vendremos a él y haremos morada en él, no el que tiene los dones. Son importantes los dones. Hay que buscar los dones. Hay que poner por obra los ministerios, porque eso es de Dios, eso es importante. Pero le estoy dando esta enseñanza para que no se vaya a pensar que usted se va a salvar porque tenga los dones. Aquí hemos demostrado que por las palabras usted se pierde. Y lo que el Señor le entregó, los 5 talentos, 2 talentos, eso legítimamente fueron salvos porque lo ministraron legítimamente en obediencia a la palabra. Gloria al Señor. Y dice claramente que las insensatas se quedaron. Las insensatas son estos que tienen dones, que Dios lo usa grandemente, que usted lo ve en las redes sociales haciendo liberaciones, usted lo ve que hacen cuantas cosas, pero no guardan la palabra, están en amistad con el mundo, y el Espíritu de Dios no muere en ellos, sino que lo visita, hacen la obra, el Señor a través de ellos. Son gente que son puentes para que otros pasen, si no se arrepienten se pierden. Y luego al final de la jornada, usted sigue leyendo en el capítulo del 33 en adelante. Y pondrá las ovejas a su derecha y la cabrita a la izquierda. Y dice claramente que a lo que dice el Señor le dijo, venid bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos, porque tuve hambre, tuve sediente, tuve enfermo, más lo hiciste con ellos, como lo hiciste con ellos, también conmigo lo hiciste. Pero le dirá lo de la izquierda,
Apartado de mí, hacedores de maldad, maldito al fuego eterno. Tuve hambre. ¿Cuándo tuve hambre? ¿Cuándo tuve sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? Por cuanto no lo hiciste con uno de ellos, mucho menos conmigo. Gente que no tenían el amor de Dios. Al que tenía hambre no le daban. Al que tenía hambre de la palabra de Dios no le ministraban la palabra de Dios como es. Y eso ve en lo espiritual y en lo físico. Y gente avariciosa aquí adentro, con dones. Ahí está hablando de dos grupos. Y si usted se pone a ver en el contexto, la insensata, la prudente y la insensata. La prudente fue la que entraron al reino de los cielos. Y cuando usted ve aquí que dice, tuve hambre, tuve sediente, me vestiste, me diste de comer. Esas son las prudentes. Las insensatas son los que tenían los dones, nada más no tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos viviendo, por eso se perdieron. Amén. Dice, apartado de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Te estás dando cuenta? Hemos ministrado bajo el tema. Los dones y los ministerios no nos garantizan salvación. Son importantes, pero no nos garantizan salvación. No estoy hablando despectivamente. Estoy haciendo una aclaración. Los dones son importantes, hay que procurarlos. Los dones dicen quién es Dios. Los ministerios, los dones dicen el poder de Dios. Se manifiesta el poder de Dios y dicen quién es Dios. Pero el fruto del Espíritu dice que somos hijos de Dios. Tenemos que tener los dos. El fruto del Espíritu primeramente y los dones y ponerlo en práctica obedeciendo la palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Segunda de Corintios 13:8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta otra nueva entrega. Amén.